para unos chocolates. Entonces, por ejemplo, si yo las quiero para un ferrero, tengo que poner los 4 ferreros juntos y medir que me quepan en esa distancia. O en este caso, para ese tipo de bombones, para ese tipo de productos que requieren un nido, no tengo de referencia la medida de los 4 bombones juntos, sino que tengo la medida del bombón individual junto. Entonces, aquí vamos a suponer que el ferrero promedio es como de 3 centímetros más o menos, no estoy mal, ¿cierto? 3, 4 centímetros. Vamos a dejarla de 4 centímetros. Candadito cerrado, 4 centímetros y aplicar. Entonces, no voy a tener en cuenta que el bombón tiene 4 centímetros, entonces 4 bombones serían 4 por 4. No. Esto, ¿qué hago yo? Hago una distancia entre ellas con cualquier figurita. Yo recomiendo los cuadrados o los rectángulos, pues porque me permiten. Entonces, esta distancia, lo que yo quiero que de distancia que haya entre cada bombón, medio centímetro, 1 centímetro, 1,5, o sea, lo que yo quiero. Entonces, vamos a manejar 1,5 centímetros. Nuevamente aquí a transformar. Y esto está de 1,8. Pues vamos a dejar, pero bueno, bajémoslo a 1,50 más o menos y aplicar. ¿Listo? Ya con la flechita abajo que me quede más o menos en la línea, control y la flechita hacia arriba. Por lo regular hago lo mismo con la distancia abajo. Una copia para abajo solo para que me queden, ¿sí?, las distancias, ¿sí?, que va a haber entre bombón y bombón. Y obviamente, como esto solamente para sacar la medida y no me quiero batallar con copias, entonces yo, por ejemplo, ¿qué hago? Selecciono estas dos y creo y giro la copia. Hago esto mismo, creo estos dos y giro la copia. ¿Sí? ¿Sí ven? Estas distancias que están al ladito son las que van a haber entre bombón y bombón. Ya después, ¿son cuántos bombones? 4. En este caso, ya no selecciono esta distancia, solo los bombones y la distancia. Control. Ah, pero lo quiero de 6 bombones. 6 bombones, 8 bombones. Listo, ahí tenemos 8 bombones. Este es el área que yo voy a tener en cuenta para mi cajita. Desde aquí, donde salen esas cajas que no son milimétricamente exactas y que Lady Garibello sufre muchísimo para hacer, porque Lady, y aunque no parezca, y los números, o sea, el 23,475 es batallador luego para sacar la tapa. ¿Sí me entienden? Entonces, pero este vendría siendo el proceso para que ustedes primero sepan cómo dimensionar o cómo hacer la base de una caja de acuerdo a cierto producto, en este caso, un ferrero. Supongamos que ya está ahí, pero como yo batallo un poco con las medidas, entonces voy a dejar la medida totalmente cerrada para no batallar en la caja. 23 centímetros, abrimos el candadito. 23 centímetros, porque si hablamos de la regla de redondear, está por menos de 50, o sea, por menos de la mitad, está más cerca, estamos más cerca del 23 que del 24, mejor dicho. Entonces, 23. Y aquí 12,40, lo mismo, estamos más cerca del 12 que del 14, que del 13. Y aplicar. ¿Sí? Sobre todo porque yo estoy dejando un margen de ganancia, de diferencia de 1,5 centímetros. Puedo sacrificar milímetro o 2 milímetros por esa distancia y ya trabajo entonces en una caja rectangular. Vamos a hacer esto. ¿Listo? En este caso sería para un bombón para 8 bombones de 4 centímetros. No estoy segura cuánto mide un ferrero, pero aquí nos conseguimos un dulce de 4 centímetros y lo probamos. Cuando ya es rectangular, aquí ya hicimos la base. Vamos a hacer la rectangular y ya me pongo a enseñarles cómo transformar la cajita. ¿Para qué? Para hacerle una ventanita, para hacerle, por ejemplo, ondas aquí, sí, en los acabados que queden onditas o sí, todos los detallitos que le puedo hacer a una tapa. Y insertarle pues diseño. Ya iniciamos con esta, vamos a hacer la rectangular también. En la rectangular, a diferencia de la cuadrada, si nos toca hacer como los procesos de forma individual. Entonces, control, la flechita hacia arriba y vamos a hacer el mismo alto, pues transformar de 6 centímetros. Si es, por ejemplo, para el bombón que es de 4 centímetros de alto, puedo hacerle la basecita del ferrero, ¿sí? Venga, vamos a reservar la base y no la borremos, las distancias de los chocolates, perdón, estoy aquí en deshacer. Listo. Y vamos a volver a repetir. Voy a hacer una copia mejor para reservar, por si quiero hacerle el nido, esos huequitos, pues con todas las distancias y todo lo que ya tengo listo y tengo adelantado la mitad del trabajo, o sea, 1 hora de trabajo prácticamente. Y retomamos nuevamente control y la flechita hacia arriba.
Desactivamos el candadito y puedo manejar los mismos 6 centímetros, teniendo en cuenta que voy a hacer una basecita y que esa base puede tener hasta 1 centímetro de alto o medio centímetro. Entonces, vamos a manejarla de 6 centímetros. No me queden tan ajustados los chocolates. Ahora es lo contrario. ¿Sí? Aquí, si se fijan, también tengo que hacer, pero aquí ya no vamos a cambiar el alto, sino el ancho. 6 centímetros y aplicar. Y ahora sí repetimos entonces la misma acción, pero solo con la de arriba. Justificamos alineado, arriba, superior, central. Seleccionamos, control y hacia arriba. Y aquí hay otra forma de correrlos hacia abajo. Esta cuesta un poquito más para Lady Garibello, pero se la voy a enseñar. Puede que a alguna le parezca mucho más práctica. ¿Por qué? Porque es que esta requiere de sumar. En la misma ventana de transformación tenemos lo que viene siendo mover con distancias personalizadas. Entonces, tenemos un objeto de 6 centímetros, ¿sí? Esa es la distancia que tiene el objeto. Hay que tener en cuenta esa distancia del objeto. Y yo la quiero mover para que me quede del otro lado de los 12. Es decir, que le sumo la distancia de los 12 recorrida. ¿Sí? Es que aquí es donde Lady Garay yo nunca se imaginó cuando estaba en el colegio que de verdad iba a necesitar la matemática. Yo voy a hacer cajitas y voy a colorear, así que yo necesito ser la más chula en matemáticas. Pero no, niñas, necesitamos la suma de la distancia recorrida y la suma del objeto, ¿sí? La distancia del objeto. 6 más 12 me da 18. Igual aquí él me ayuda, ¿no? La sumita, porque yo selecciono los dos objetos y los tengo bien alineados y él me ayuda. Son 18 centímetros. Selecciono el objeto al sostenido, creo una copia que está en el mismo lugar aunque no la percibimos y esa copia la voy a mover 18 centímetros hacia abajo. 18 y hacia abajo. Y ella me quedó perfecta. ¿Sí? Entonces, mucha atención. Si yo aquí tengo 23,475, caramba, pues por más, mejor dicho, que yo sea en matemática, va a costar un poquito más trabajo porque es sumar decimales. Yo por eso recomiendo que procuren hacer sus cajitas con las medidas cerradas. Cuando a mí a veces me mandan a hacer cajitas personalizadas, yo por eso primero pregunto, ¿para qué lo quieres? ¿Cuál es tu medida? Porque de acuerdo a esa complejidad del diseño, que yo ya sé que me toca hacer 15, porque lo he hecho como 15 intentos cortando y armando, porque yo ya tengo que, o sea, yo ya me cuesta mucho trabajo hacerlo matemáticamente aquí, tapa y caja. Yo lo que hago es que lo hago como al ojímetro, envío a corte, acomodo, mido con la regla la caja cerrada, o sea, ese es mi proceso, pero por mi forma de ser y las habilidades que yo tengo, ¿no? Pero el proceso sería simplemente sumar decimales por si alguien quiere sacar. Yo me adelanto a la pregunta porque me las han hecho en mis clases de cajas. Lady, si yo quiero una caja 23,5, porque sí, niñas, me lo han hecho, me han hecho esa pregunta. Entonces yo me les adelanto. No es una de mis mejores habilidades y lo hago de la manera que les acabo de comentar. Envío ojímetro a la cajita como haciendo un cálculo delante de la suma, armo la caja y ya la mido con la regla. Sí, siempre buscando esa exactitud, pero me toca hacerlo así porque me cuesta más trabajo sumar los decimales y calcular pues acá las distancias. Pero yo, y la verdad parece algo me van a perdonar la expresión, o sea, ¿en serio hace todo ese proceso? Lady? Sí, pero es por mi habilidad matemática. También se los comento, haciendo aquí una pausa para animar las niñas de que en serio no es complicado, no es difícil. Y si yo, a pesar de mis limitaciones y de mis pocas habilidades matemáticas, logro hacer cajas hermosas y bellas, ustedes también lo pueden hacer. Recordando que no podemos, sí, el principio, la regla de que no se pueden alinear ni justificar más de dos objetos, agrupamos y nos vamos con la otra carita. Justificamos en este caso pues de forma vertical hacia la derecha y luego aquí en horizontal, pero en centro, pero horizontal. ¿Sí? Control, creo la copia, desagrupo. Si no queremos sumar, pues tenemos esta otra opción. Alinear de esta parte y en la parte central. Perdón, acá y acá. Selecciono y control. ¿Listo? Para empezar a sumar y hacer todo esa batalla. Desagrupar absolutamente todo. El centro, enviar detrás, selecciono el centro. Al sostenido he creado una copia, control X y reservo, doble clic y uno,
doble clic y uno, y luego selecciono todo y fusionar. Doble clic por si quedó algún puntito rojo por ahí, lo borro desde un principio. Control B, al sostenido creo una copia, control X y reservo nuevamente porque necesito hacer la tapa y el nido. O sea, ahí toda esta medida me puede servir. No anoté la medida exacta que tenía, entonces prefiero reservar una copia. Cambiamos a color azul. Doble clic. Aquí vamos a hacer pues las pestañas del otro lado como para cambiar la dirección, la dinámica de que sepan que se puede hacer en cualquier lado la pestaña. Sí, todo es tener una pestaña para unir los laterales. Por acá y por acá. Lady, ¿tú lo llevas con control 6, control flecha al lado? Sí, o el de subir o bajar, o sea, es control y la flechita en la dirección que tú lo necesites. Acá, por ejemplo, shift sostenido, selecciono los nodos en la misma dirección que los he creado en este caso y flechita hacia arriba. Acá, por ejemplo, selecciono los nodos de abajo, recuerden tener el shift sostenido y en este caso la flecha hacia abajo. Es que para mover milimétricamente un objeto que me quede alineado, es tal cual, sí, alineado cuerpo con cuerpo, es con control y la flechita en la dirección hacia donde ustedes quieran mover el objeto. ¿Listo? Continuamos. Entonces, doble clic por acá para los dos nodos, selecciono y romper trazo. Recuerden que la ventanita de nodos se abre automáticamente, yo selecciono. Clic derecho, soltar trazo y en este caso pues ya no es los laterales, sino los que están acostaditos, las líneas que yo voy a editar. Recuerden que es para marcar y cortar y esta línea sí tiene que estar a ras, al bordecito de la línea roja. Yo incluso en algunas ocasiones me puedo salir un poquito de por acá, miren, de la línea, pero no pasa absolutamente nada. Créanme que es para marcar, eso no se percibe muchísimo. ¿Listo? Selecciono y control G. Recuerden que teníamos una reserva de control X y control B. Ya sea en este caso para la base de los chocolates. Para tener la medida, ¿no? Entonces estamos hablando de 12 por 23. Vamos a hacer la tapita. Yo hago un cuadrado normal, luego pues le doy las medidas a lo que es escalar o un rectángulo, una figura rectangular en este caso. Y tengo presente las medidas. Candadito abierto, entonces aquí 12. Candadito cerrado, 23. Ah, bueno, me quedo al revés. Igual simplemente lo giro. 23 y 12. Ah, pero perdón, selecciono acá. Sorry. 23, 12 y aplicar. Debe estar seleccionado el objeto al que le quiero cambiar la distancia, ¿listo? En este caso, tengo que cambiar las distancias tanto en la parte del ancho y en la parte de la altura. Entonces, si vamos a manejar 3 milímetros, entonces 1, 2, 3. Igual en la parte de abajo, 1, 2, 3. ¿Sí? Esto tiene que ser de forma individual. Puede que en algunas ocasiones no considere, ¿sí? O que tengo la figura, cierro el candadito y que si yo cambio los mismos tres de arriba, entonces se van a cambiar los mismos tres de abajo. Si se fijan, no se cambian. Y yo tengo el candadito cerrado, estoy hablando de una medida así exacta, no se cambian, no. ¿Por qué? Porque esto ya funciona como lo es la matemáticas y es algo que a medida que yo cambio la altura, el ancho es proporcional a la altura que me está dando, ¿sí? Proporcional, o sea, hace una proporción. ¿Sí? Para que yo siga manteniendo la proporción de esta imagen, que en este caso es un rectángulo, pero no me deja la medida que yo necesito. Esto es por lo que en algunas ocasiones hacemos cajas rectangulares, le hacemos la tapa, según nosotros le cambiamos 3 milímetros, como estaba el candadito cerrado, pues abajo también se cambió, pero no, mire que me encaja más de un lado que el otro. Esta es la razón por la que también a veces compramos cajas y de pronto en el ancho de la cajita rectangular encaja perfecto, pero en el largo me queda como a ras o me queda muy ancha, ¿sí? O sea que no se ve una simetría, sobre todo en este tipo de cajas rectangulares. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque se cambian las medidas, es de forma individual. ¿Listo? Por eso es que, por ejemplo, en las cajas que tienen forma como de la J, de la L, no se hacen con que yo hago una copia de la base de la L y le aumento en una sola parte y le cambio la distancia porque como eso se va a hacer proporcional, entonces eso ya me quedó más anchita y me va a encajar. No,
Para las tapas de este tipo de cajas con forma como de J, se hacen son desplazamientos. Y en este caso, pues hay que tener en cuenta que el desplazamiento es de 0,010, 0,11, o sea, algo milimétrico. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Si nos da el chancecito, porque ese tipo de caja sí es un poco más compleja de hacer, yo aquí les comentaría. Pero es la misma acción. En este caso ya serían desplazamientos y no cambiar. Quedamos claras que en cajas rectangulares, en cajas que no tienen las medidas totalmente igual que perfectas, cambiamos de forma individual la altura y la anchura, ¿cierto? Entonces, borramos una, sigo manteniendo esta referencia porque todavía me hace falta hacer el nido o la base del producto, que en este caso son los bombones. Y ya tenemos entonces candadito abierto, 1, 2, 3 arriba, 1, 2, 3 abajo y aplicar. Ya tenemos entonces las dimensiones de mi tapa. En este caso, nosotras hicimos 4 de altura. Yo puedo seguir manejando los mismos 2 centímetros de la tapa. Realmente aquí me siguen quedando 2 centímetros donde yo voy a percibir el color diferente. Sobre todo que cuando yo hago tapa y cajas y de estas básicas sencillas, trato de que la tapa sea de un color diferente, ¿no? Para que sea la diferencia de que es la tapa y que se me note el diseño de la parte de abajo o para que sea práctico de abrir. Regresamos aquí y en este caso en la altura, entonces vamos a manejarla de 2 y aplicar. Y repetimos lo mismo, control, en este caso yo no necesito es aquí, cambiamos es el alto a 2 y aplicar, siempre manteniendo el candadito abierto. Y volvemos a hacer el mismo proceso. Selecciono, alineo en la parte superior, verticalmente en el centro, control, la flechita hacia arriba, agrupo, control hacia abajo o hacen la suma que les enseñé en la otra opción. Y aquí borro. Yo prefiero como todo este proceso, que de pronto es más largo, más pasos, pero no ponerme a sumar y centrar horizontalmente. Control hacia este lado, selecciono, agrupo, selecciono de este lado, centrar, perdón, justificar en la parte izquierda y centrar de forma horizontal, copia y borro. Y luego pues debo desagrupar todo. Desagrupar, desagrupar, desagrupar. He desagrupado la misma cantidad de veces que tuve que agrupar. Voy con la del centro, clic derecho, enviar detrás. ¿Por qué envío detrás? Porque es que necesito seleccionar la del centro y no se deja, o sea, no la puedo seleccionar, es más complicado. Entonces, enviar detrás. Al sostenido, clic y he creado una copia en el mismo lugar. Control X para reservar. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer el contrario. El centro es el que yo voy a llevar hacia los laterales. Ay, perdón. Selecciono y fusiono. Y luego control B. Y pegué, control X es cortar, repito, y pegué en el mismo lugar. Al cortar, al usar el control X y cortar, me da la opción de pegar en el mismo lugar. Vemos puntitos rojos, y es que la batalla que me hice abajo de estar fusionando me generó los puntitos rojos. Los borramos soltando el trazo compuesto y ahí sí vamos a crear los nodos. Aquí sí puedo de pronto hacer un poco de zoom por las distancias que tengo, pero muy poco y creo el nodo. Si lo trabajan en mucho zoom, créanme que batallan mucho para hacer los nodos. Inclusive a veces como que tiembla un poco el programa, parpadea. Y sé que ya de por sí empieza a batallar un poquito, porque uno le da clic y se queda como pensando, como que se resbala un poco ese nodo. Ya los dije, trato de dejarlos un poquito más juntitos y listo. En la misma dirección selecciono los nodos que haya creado, pues para que me rinda, ¿no? Selecciono el nodo que no era. Repetimos. Flechita en este caso hacia el lado. Y aquí también repetimos. Shift sostenido. Selecciono los nodos que yo acabo de crear. En la parte del centro de igual forma, selecciono, sostengo, romper trazo, soltar el trazo,
No olviden cambiar de color azul en este caso. Y volvemos a los verticales, son los que editamos. Por acá también saquémoslo un poquito más. Ven que la línea doble sí tiene que ir a ras. Y tenemos la caja. Ahora vamos a hacer la parte interna, ¿listo? Que era lo que les había comentado. Esta sí vamos a editarla desde aquí. En este caso vamos a tener en cuenta la pestaña y el grosor del papel. Y entonces en vez de aumentar, por ejemplo, para tapar esos tres, se los vamos a disminuir. 1, 2, 3, igual acá. 1, 2, 3. Le disminuimos 3. Hasta 4 podría ser. Disminuyámoslo 4 mejor acá y aplicar. ¿Listo? Control y la flechita hacia arriba, le dejamos, hablamos de manejar 1 centímetro, ¿no? Entonces cambiamos el alto por 1, control, en este caso cambiamos el ancho por 1, enter o aplicar, ¿sí? Yo generalmente aplico, o sea, doy aplicar con la tecla de enter, pero ustedes aquí tienen pues la opción de aplicar, ¿no? Repetimos el proceso, entonces alinear en la parte superior, de igual forma vertical, selecciono el elemento, control la flechita hacia arriba, reservo, control G, selecciono, alineo en la parte de abajo, alineo horizontalmente, selecciono, control hacia abajo, borro, agrupo, selecciono, alineo, centro, selecciono, creo copia, reservo, agrupo y repito. Ay, perdón. Selecciono y creo la copia. Borro pues la que me sobra. Desagrupar, desagrupar. Y aquí también vamos a trabajar un poco en zoom o los grosores. Ya todo está desagrupado. Desagrupar y listo. Selecciono el centro, no lo puedo seleccionar, clic derecho, enviar detrás, selecciono, ahora sí puedo seleccionar el centro. Al sostenido, clic para crear copia, control X. Ojo, cuando creamos esa copia, si la mano del mouse nos tiembla, luego al control B, pegar, puede que no nos quede en el mismo lugar. Para las cajas, 1 milímetro de diferencia que exista, hace la diferencia, o sea, no va a encajar la caja, se va a arrugar, se va a maltratar el material, así que hay que ser lo más exactos posible. Selecciono, fusionar, control B para pegar. Esta es línea de doblez. Hacer un nido, la cajita, la base de los bombones, no necesito pestaña a los lados, ¿listo? Porque esto es un nido, es una base, esto va a ir por dentro de la cajita. También hay que aprender a tenerle un poco de miedo a la vista, a la visualización de pantalla, ¿sí? Porque si uno lo mira, por ejemplo, ustedes me preguntan a mí, yo digo, eso está delgadito, ese doblez, pero eso es 1 centímetro, así que está perfecto. Solo que como el tamaño de la caja es ligeramente más grande y el zoom que yo tengo que apreciar en la pantalla, pues es chiquitico, pues me da esa percepción de que eso es pequeño. Pero créanme que está 1 centímetro, es lo que estamos buscando. Aquí entonces ya llevo yo mis circulitos para la parte de aquí. Reservo el centro, hago una copia al sostenido, arrastro con el mouse, con el clic del mouse y he creado una copia. Y aquí pues empiezo a borrar en este caso todo lo que son las distancias y voy a mantener solo los círculos. Hay que tener en cuenta también que los círculos los giré, los creé una copia, por eso se ven rojos y tienen encima uno o puede que hayan quedado hasta pronto con 2 líneas, ¿sí? Entonces tengo que cerciorar que hay uno solito. Cuando ya sepa que hay uno solito, ¿cómo sé que hay uno solito? Por lo general, pues se ve un grosor de línea normal a los que creamos. ¿Listo? Selecciono todo junto y voy a reservar para enseñarles otra opción si no quieren hacer. Esto que yo hice al principio de dejar una distancia entre uno y el otro es lo que considero yo manual, 100% manual, que es muy práctico para cuando no manejamos mucho las herramientas de Silver. Creamos un trazo compuesto, lo vamos a centrar aquí, a ver, centradito. Me llevo este para acá, o inclusive ya, si este es perfecto, si tiene las medidas perfectas, nos ahorramos ese paso, centramos todos los elementos. Aquí sí puedo, sin estar agrupado,
centrar porque estaba manejando las mismas medidas. Si esto tuviese pestañas, sí no lo puedo centrar porque las pestañas tendrían que ser milimétricamente de la misma distancia de este lado que de este lado, ¿sí? Para que quede centrado, o sea, bien centradito. Pero las pestañas por lo general, yo por las que les estoy enseñando no me quedan de la misma distancia de este lado, por lo tanto, no voy a poder centrar porque esto está más anchito ligeramente de aquí que de aquí. Selecciono líneas rojas y crear trazo compuestos. Líneas azules se agrupan. Entonces vamos a empezar a aplicarle como color. Ay, perdón, a las líneas no, a los colores de relleno. Aquí aplico todo color de relleno porque la figura azul de doblez que estoy utilizando sigue siendo una figura totalmente compuesta. Si no quieren tener ese problema, seleccionan romper trazado. Pero en este caso no sueltan el trazo, solo lo rompen. Y luego sí, agrupamos nuevamente y agregamos el color. ¿Listo? Esto ya solamente es por visualización, porque a la hora de cortar no afecta si es un trazo compuesto o es una línea junto con la otra. ¿Listo? Es solamente para yo visualizar mi archivo y que se entienda solo al ver que esto es un nido, que tiene huequitos, que tiene la base y que ahí va a ir un producto. Esta es la tapa. Vamos a agregarle un tono de ese mismo rosado, pero un poquito más clarito, así como en la misma familia, así se logra la diferencia, sí, claro. Y esta sería la base. Vamos a seguir manejando el mismo rosadito, pero un poquito como más clarito. Manejar la misma familia de los rosaditos. Listo. Yo aplico color también solo para visualizar, a no ser que sea una caja que yo le vaya a agregar diseño, un muñequito parado, un fondo digital, lo relleno como pues lo mando a impresión, ¿no? Del resto solamente lo hago visualizar, uno para entender que son tres cortes diferentes y que si yo quiero pues utilizo un color de cartulina para este corte, un color para este corte y otro color para este corte, o el mismo color para todos los cortes, ¿no? Eso ya va a depender del gusto de cada quien. ¿Listo? Entonces ya vamos reservando por aquí la cajita, confirmo, en este caso esta cajita para este tipo de bombón que es de 4 centímetros, no me cabe en el tapete corto, me toca el tapete largo.